Firma esto y no volverás a ver a tu madre. La pluma tembló apenas en la mano de Wangia, pero la letra firme del contrato se hizo eterna cuando su propia vida quedó suspendida sobre la página. La sala estuvo en silencio. El murmullo de los invitados no fue más que un rumor lejano, como el viento entre las cañas que ella conocía. A su espalda, su padre no miró su rostro. Miró la bolsa rebosante que representaba la promesa de salvar a la mujer que la había traído al mundo. Firmó. Nunca había imaginado que un pedazo de papel pudiera pesar tanto. Tampoco que, al doblarlo, su vida se convertiría en un pasaje entre mundos. El polvo cálido de la aldea y el frío brillo del apellido Yang, pronunciado con reverencia en ciudades donde las decisiones se tomaban con números en lugar de con manos sucias de tierra. Cuando la pluma dejó de raspar, Wangia sintió el latido de un juramento que no había elegido. Cuando alzó la vista, la figura sentada frente a ella, envuelta en una capa oscura y mirada distante, mantuvo la compostura que el resto de la sala esperaba. Yang Yuhan apareció aquel día en forma de leyenda rota. Traje impecable, una silla con ruedas que parecía diseñada para la solemnidad, guantes que ocultaban dedos que habían firmado más cheques que cartas. Su rostro, sin embargo, no estaba marcado por la fragilidad, sino por la decisión. Nadie habló de piedad, todos hablaron de la conveniencia. La abuela, Wang Minshi, con su porcelana de voz y ojos de águila, aprobó con un gesto que congeló el aire. Detrás de la sonrisa protocolaria, miles de cuentas y deudores y apuestas silenciosas comenzaban a latir como un órgano que nadie quería oír. Aquella noche, entre el estruendo de la orquesta y la mirada impasible de la familia Yang, le colocaron a Wangia un collar. La pieza era pequeña, una rama dorada entrelazada, una hoja de jade colgando como si guardara un secreto. La llaman la rama dorada, le dijeron, símbolo de pertenencia. Cuando la cadena rozó su piel, Wangia pensó en su madre regando las plantas al amanecer, en una promesa de cuidado que ahora parecía traducirse en oro y jade. Lo aceptó con manos temblorosas, lo ocultó entre sus ropas como quien guarda una raíz que todavía respira. Si te atrapa esta historia, quédate. Suscríbete para no perderte lo que viene. La llegada a la mansión Yang fue menos cinematográfica y más un desfile de normas que ella no conocía. La puerta de madera tallada pareció devorarla. Dentro todo olía a madera barnizada y perfumes caros. Las mesas brillaban como lagos en los que los ojos nunca se mojaban. Wangia, con su vestido sencillo y manos aún manchadas de barro en memoria, miró las servilletas dobladas con más curiosidad que temor. Cada gesto, cada cubierto tenía un nombre y un lugar. Al intentar coger el tenedor equivocado, su rostro se encendió. En la mesa alguien rió con una risa que no buscaba ser amable. La casa tenía sirvientes, muchos silencios y más miradas. El mayordomo, Fang, la recibió con cortesía medida y ojos que no se sorprendían. Te enseñarán las normas, dijo en voz baja, como quien advierte de una lluvia que no se ve venir. La abuela la miró como quien mira un objeto nuevo, interesante, potencialmente útil, aún por evaluar. Yang Yuhan permanecía apartado. Su débil movilidad, visible en la lentitud deliberada con la que movía el torso, convirtió cada gesto en un mensaje. No por frágil, por calculado. Él hablaba poco, hacía observaciones cortas, y su desinterés era una capa que protegía algo que ninguno de los presentes pudo nombrar con claridad. Para Wangia era un hombre inalcanzable que usaba la debilidad como escudo. Para la familia era la herencia en carne y hueso, la pieza que justificaba todo sacrificio. Los días siguientes fueron un choque continuo. Donde ella ofrecía sonrisa, la casa ofrecía etiqueta. Lo que para ella era natural, enderezar una planta torcida, añadir una hierba que olía a hogar a un caldo, se volvió anécdota en pasillos que preferían el silencio. En su primer intento por cocinar algo que recuerde a su madre, cruzó el umbral de la cocina y fue recibida por manos expertas que se movían como notas de un pentagrama que ella aún no sabía leer. Se equivocó con la sal, y alguien ofreció una corrección con la misma condescendencia con la que se arregla un jarrón. Sin embargo, fueron los pequeños dones de Wangia los que comenzaron a desarmar la rigidez de la casa. Encontró un rincón con una planta marchita en el invernadero de la abuela y, con paciencia, intentó traerla a la vida. La regó con la misma reverencia con la que su madre cuidaba el maíz. Pierce, la asistente que la miraba con sorprendente ternura, le enseñó a podar. La planta respondió despacio.
Fue el primer triunfo silencioso de Wanya, una hoja nueva, un tímido brote, el testimonio de que no todo en la mansión estaba condenado a acero. Yang observaba desde su esquina. Al principio su interés era clínico, una especie de examen en movimiento. Puso pequeñas trampas de cortesía, le pidió que llevara una taza a su habitación y cuando tropezó con un tapete, nadie acudió. Esperaba la reacción, buscaba la lealtad no por cariño sino por seguridad. Si me sirve en la adversidad, me servirá en la gloria, murmuraba para sí, recitando una verdad que para él justificaba cualquier medio. Pero la mirada de Wanya, llena de miedo y decisión, no encajaba en la aritmética que había practicado toda su vida. Las pruebas eran pequeñas, proposiciones que no parecían pruebas. Una vez, Yang fingió estar profundamente ofendido porque ella había olvidado una regla de etiqueta y la despidió con un gesto gélido. Observó desde la penumbra mientras ella, con voz baja y sin drama, pedía disculpas y se ofrecía a compensar, no por temor a perder su puesto, sino por vergüenza de haber fallado. Esa humildad lo irritó porque no la esperaba. Otra vez, colocó un pequeño sobre en su mesa con una suma de dinero que representaba una tentación para cualquiera. Quería ver si la usaría para comprar una pequeña libertad o si la dejaría intacta. Wangia no lo tocó. Guardó el sobre dentro de un cajón junto a la rama dorada y, sin saberlo, cerró otra puerta en el pecho de Yang. Sin embargo, no todo fue severidad. En un atardecer en que la ciudad afuera parecía quemar sus últimos rescoldos, Wangia encontró a Yang sentado en la terraza de su cuarto, envuelto en una manta que no lo abrigaba tanto como lo protegía de las preguntas. Llevaba una taza de té. Ella lo ofreció sin preguntar, como quien comparte un pedazo de su casa. Él la aceptó con un gesto que fue más humano que protocolario, y por un instante la línea invisible entre ellos pareció vibrar. No hubo palabras de confesión. Hubo, eso sí, un silencio menos hostil. Fue la primera vez que sintió una curiosidad distinta en sus ojos, no evaluación, sino un interés que era peligrosamente parecido a la necesidad. En otra escena, por la noche, Wangia corría en los pasillos porque había dejado la ventana de la cocina abierta y pensó en el frío que sentiría la abuela. Tropezó y cayó junto a una alfombra que, por fortuna, amortiguó el golpe. Yang, que había escuchado el ruido, apareció en el umbral sin que nadie lo hubiera pedido. Sin necesidad de dramatismos, la ayudó a incorporarse, y mientras limpiaba una mancha imaginaria del vestido, el roce de sus manos fue una confesión inadvertida. No era el toque de un amante, ni de un protector. Era el de alguien que empezaba a comprender que había quebrantos menos fáciles de calcular que los estados financieros. Pero la casa tenía también rencores que se movían debajo de las mesas. Chukia, miembro de la familia Chao y reflejo de un orgullo heredado, apareció como una sombra filosa. No podía ocultar su desdén. Le negó a Wangia un asiento en una conversación y se regodeó en diminutas humillaciones. «La rama dorada es bonita», le susurró un día, con veneno en la sonrisa, «pero una rama no hace un árbol». Pocas palabras, gran intención. Chukia tenía motivos. Veía en Wangia una intrusa que amenazaba antiguos mandatos. Veía además en la unión una maniobra política que debía costar algo a sus intereses. Su hostilidad fue una piedra que rodó por pasillos y dejó marcas. Y entonces llegó Lin Moran. Su entrada no fue una melodramática ceremonia, fue una llegada que cambió el tempo de la casa. Lin, con una historia que hablaba de heridas y rescates, traía en su vientre una vida que hacía palpitar el pasado de Yang. Ella había sido una vez una beneficiaria de su caridad, una vida salvada, decía la leyenda. A diferencia de Wangia, Lin se movía con una mezcla de cautela y audacia. Conocía los umbrales a los que no debía acercarse, y sin embargo cruzaba algunos. Su presencia complicó todo, porque despertó en el veterano ejecutivo memorias y reclamos que nadie más podía tocar. Para Wangia, Lin fue una advertencia. Para Yang, un recordatorio de obligaciones y de pasados a los que todavía no había rendido cuentas. Mientras tanto, los hilos de la empresa se movían con la discreción de una enfermedad. Wangia, por accidente, se topó con un folio en el despacho del mayordomo. Números, códigos, una palabra offshore, escrita con la tinta de quien no quería ser descubierto. No entendió la totalidad. Guardó el papel en su delantal como si guardara un insecto raro. La anotación era solo un susurro, transferencias que cruzaban fronteras, cuentas que parecían prometer silencio. Esa hoja fue una semilla que germinaría más tarde, pero en aquel momento la fue reemplazando por la simple urgencia de aprender el nombre de cada plato en la mesa.
La convivencia, como suele suceder, fue un sumatorio de pequeñas decisiones que terminaron tejiendo un tejido humano. Wangia no dejó de ser quien era. Contestó a los niños que la miraban con curiosidad en el jardín con historias de la estación de lluvias, siempre cuidando de no hundirse en la pena que le visitaba en las noches. Yang no dejó de ser quien era. Cada noche planeaba con metrónomo clínico, bosquejando cómo proteger los activos de la familia frente a rivales. Y entre ellos, esos gestos cotidianos, una manta colocada sobre un hombro, una taza de sopa ofrecida en silencio, comenzaban a ablandar la aritmética que tanto amaba él. Hubo también pruebas más crueles. En una gala que pretendía celebrar un nuevo contrato con la familia Chao, Yang orquestó una escena. La mandó sentar aparte, le presentó ante los invitados como hombre vulnerable, y ella, enfrente de todos, padeció el peso de la vergüenza. Chukia, con destreza, comenzó a cuestionar su inversión. ¿Por qué una campesina aquí? La sala se inclinó hacia el espectáculo. Wangia sintió el golpe de las miradas como piedra, pero no cayó. Respondió con firmeza cuando se le dio la palabra. No con discurso, sino con una frase honesta sobre su madre y sobre la promesa que la había llevado hasta allí. Su voz, simple y clara, dejó a la sala con la sorpresa de quien escucha algo verdadero entre la pirotecnia de las apariencias. Fue allí, en los equilibrios entre la humillación y la dignidad, donde Yang se dio cuenta de algo peligroso. Su experimento no estaba funcionando según lo esperado. Había anticipado reacciones, había previsto roturas. Cada una de sus pruebas estaba minuciosamente diseñada para medir el brillo de la lealtad. Pero no había previsto que Wangia pudiera forjar una lealtad que no fuera producto del miedo o de la ambición. Había subestimado la posibilidad de que su inocencia fuese un tipo de poder que se gana, no un defecto que se explota. Y así, en una noche de lluvia fina, ocurrió lo inesperado. Alguien lo vio de pie. No fue Wangia. Fue Pierce, incapaz de mantener el secreto de su curiosidad, quien, al doblar por el pasillo que daba al jardín, encontró a Yang parado, apoyado en la balaustrada, observando la lluvia sin la rigidez de quien no puede. La figura se recortó contra el cristal, y Pierce retrocedió cuando la realidad que creía inamovible se deshizo. No hubo escándalo en su reacción. Hubo más bien una punzada de miedo y una pregunta que crecía como una sombra. ¿Por qué fingir aquello que realmente se podía sostener? La noticia no tardó en filtrarse, como todo rumor que tiene la electrónica de la casa como cómplice. Un sirviente la comentó a otro en la cocina. Una puerta mal cerrada dejó escapar un susurro. Para Wangia, la noticia llegó como un rumor que mezclaba incredulidad y vértigo. La verdad parecía tambalear, y con ella el sentido de su propia cordura. Si aquello era una farsa, si la discapacidad de su marido era una puesta en escena, entonces la rama dorada, la firma, los sacrificios, ¿qué eran sino piezas de una negociación? Yang, por su parte, no pretendió negarlo. En su mente, la conversación con Pierce fue un ejercicio de control. Negó todo con la suavidad de un cirujano que no desea perder la confianza de su equipo, pero dejó caer una frase calculada. Hay más en esto de lo que se ve. A veces una falla fingida enseña quiénes están dispuestos a construir. Era una verdad con bordes afilados. Admitía una manipulación con la promesa de un propósito. Y en la oscuridad de su despacho, Yang se permitió reconocer que la imagen de Wangia con la rama dorada, guardada en sus cosas, le había llegado al lugar que su cálculo nunca había tocado, la posibilidad de arrepentimiento. Esa noche, Wangia se sentó junto a la ventana de su cuarto y, con la rama dorada en el cuello, dejó que el jade rozara su clavícula. Pensó en su madre, en la promesa que la había llevado hasta aquí, en las manos que la habían empujado. Pensó en Yang, ese hombre que la había probado como si fuera un negocio. ¿Cómo amar a alguien que te había comprado por necesidad? ¿Cómo razonar que una lealtad nacida del miedo pudiera transformarse en algo que ella reconociera?
La respuesta no llegó como epifanía. Vino en cambio en fragmentos. La mano que le ofreció la manta, la taza de té en la terraza, la noche en la que la defendió sin alarde ante Chukia. Esos fragmentos no disolvían la culpa, pero eran pistas. Pistas que tanto él como ella empezarían a seguir, sin saber todavía si los llevarían a la redención o a la ruina. Al amanecer, la casa respiró como suele hacerlo antes de una tormenta mayor. En la cocina, Pierce recogía platos en silencio, y en el despacho de Yang una hoja con números seguía esperando respuesta. Las piezas quedaban dispuestas. La rama dorada, la hoja con la palabra offshore, la puerta abierta a sospechas que podían volar más alto que las propias confesiones. Y en medio de ese tablero, Wangia se levantó con la determinación simple que tiene la gente que ha conocido la pérdida. Cuidaría de su madre, aprendería las normas, pero no perdería la voz. Si la verdad era un torbellino, sabía que su primer deber era no deshacerse en él. Le quedaba además una certeza íntima. Dentro del hombre que la había comprado, habitaba un misterio que ya no podía ignorar. En algún lugar entre su cálculo y su culpa, la posibilidad de algo nuevo comenzaba a crecer, lenta y obstinada, como la planta que ella había salvado en el invernadero. Por la mañana siguiente, la mansión parecía un organismo que respiraba con cautela. Cada miembro se movía con un propósito contenido, como si la sospecha que flotaba en el aire hicieran más densos los pasillos. Wangia despertó con la rama dorada rozando su cuello, y la sensación del jade era ahora más pesada que la noche anterior, no por su peso físico, sino por las preguntas que traía pegadas. ¿Era su lugar en aquella casa una mentira bien vestida o un riesgo necesario para salvar a su madre? Decidió no quedarse paralizada por la duda. Había aprendido a escuchar no solo al mundo que la rodeaba, sino a la voz interna que le recordaba su propia dignidad. Fue al despacho del mayordomo Fang con la discreción que aprendió entre aromas de sopa y la ternura de un fogón. Pidió hablar a solas con él, diciéndole que había encontrado algo que no entendía. Le entregó el papel con la palabra offshore y señaló las cifras que, para ella, no eran más que trazos de tinta extraños. La mirada de Fang se abrió con un gesto que mezclaba sorpresa y temor. No era un inocente. Había servido a la familia suficientes años como para distinguir un patrón de silencio. «Esto no es casual», murmuró. «Si quieres, lo guardo por ahora. Pero no lo toques sola. Aquí hay manos que saben esconder y manos que saben denunciar». Wangia asintió. No buscaba convertirse en acusadora imprudente, buscaba seguridad para su madre. No quería que la rama dorada fuera un collar de cadenas. Fang, por primera vez desde que ella había llegado, la miró como a una compañera. Le ofreció un plan: encontrar un confidente dentro de la casa, alguien con acceso a los archivos y que no fuera un cómplice de la abuela. Pensó en Pierce, la asistente, que le había mostrado ternura antes. Pensó en la mujer Lynn Moran, que no encajaba del todo en los esquemas de poder y podía tener, quizás, motivos para aliarse con la verdad. Mientras tanto, Yang Yuhan observaba la casa como quien vigila un tablero de ajedrez. La filtración de su supuesta incapacidad, la vista de Pierce esa noche antigua, le había recordado que los riesgos externos no eran su única amenaza. Los internos podían ser letales. Había consecuencias legales si alguien rebuscaba en las cuentas. No era un miedo pueril, era la lógica de quien había construido imperios. Su fingimiento no había sido un capricho. Tras el accidente, una recuperación incompleta y la certeza de que los rivales usarían cualquier vulnerabilidad para atacar la compañía, le habían enseñado que la apariencia podía ser arma y escudo. Fingir le permitió trazar un mapa de confianza: quién se acercaba por interés, quién por compasión. Aún así, en la misma ecuación había olvidado el corazón humano que no se compra en subastas. Los días se volvieron más tensos. Hubo una velada en que la abuela, Wong Minshi,
organizó una cena para celebrar la entrada de un nuevo socio extranjero. La mesa larga reflejaba velas y miradas calculadoras. Chukia, elegante como un cuchillo, reía con una crueldad disfrazada de ingenio. En un momento, aprovechando su lugar en la conversación, insinuó que la joven esposa no merecía ocupar la rama dorada. Habló de linaje, de pureza de sangre, de conveniencias sociales. Los invitados escucharon, algunos con sonrisas cómplices, otros, como séquito de sombras, guardaron silencio. Wanguía sintió que la sangre se le agolpaba en el rostro. No habló, no porque no tuviera palabra, sino porque las palabras allí tenían otro precio. Tras la cena, la tensión se quebró en la cocina, donde Wanguía ayudaba a recoger platos. Lin Moran tocó su hombro con una sonrisa que no tenía el brillo de la falsa amabilidad de Chukia. Le dijo que había oído una parte de la conversación y que sentía pena por la manera en que la familia trataba a quien no pertenecía a su tejido. Confesó con voz baja que sabía cosas de los sacrificios invisibles que demandaban a algunas mujeres que pagaran con su libertad la seguridad de alguien amado. Wanguía oyó aquellas palabras y sintió por primera vez desde la firma del contrato una mano extendida sin condiciones. «Cuídate», le dijo Lin, «y no lo hagas sola». Lin era, en apariencia, la encargada de una herida que la familia había tenido obligación de sanar. Había sido ayudada por Yang años atrás, en un momento en que su vida pendía de un hilo. Este dato la colocaba en un lugar incómodo. Su embarazo había traído una capa más de exigencia y rumorología. Pero Lin no era una víctima maleable. Su historia la había hecho fuerte, y ella también, a su manera, sabía de estrategias. Propuso en voz baja usar su propia credibilidad dentro del clan para abrir una puerta que la verdad necesitaba cruzar, acudir a un abogado de confianza fuera de la órbita de la familia. Wanguía dudó. No quería ser instrumento de una guerra que podía quemar a su madre. Sin embargo, la rama dorada no podía seguir siendo un símbolo de silencio. Aceptó la ayuda de Lin y, con la discreción que le permitía su lugar de sirvienta en la casa, comenzó a reunir pequeñas pruebas. El papel que había encontrado, una nota en un cajón del despacho del jefe de proyectos, una transferencia incompleta marcada en un correo que la curiosidad le permitió leer. Cada dato era un hilo fino en el tejido de algo mayor. Fue en uno de esos hilos donde ocurrió la primera de las tragedias que nadie esperaba. La abuela Wong Min-shi cayó enferma abruptamente tras beber un té durante la mañana. No fue algo espectacular, pero su rostro palideció, sus manos temblaron y rápidamente la llevaron a la habitación. No había gritos. En la mansión, las crisis siempre ocurrían con un protocolo silente. Los médicos llegaron, los análisis señalaron indicios de una sustancia que no debía estar allí. La palabra intoxicación empezó a moverse con cautela en las conversaciones, más como un rumor que como certeza. La noticia corrió como agua en una canaleta. La abuela estaba hospitalizada, su vida pendía de balances frágiles. Para Guanyá, la sensación fue doble, miedo por la anciana y culpa que caló hasta los huesos. ¿Era posible que alguien hubiese intentado silenciarla porque cierta verdad había comenzado a filtrarse? La hipótesis, que no se podía pronunciar en voz alta, tomó forma como un fantasma. La casa de pronto olía a miedo y a sospecha. Chukia no perdió tiempo en aprovechar la situación. Desde su trinchera de poder, empezó a apuntar a la joven esposa con un dedo invisible. Insinuó negligencia, sugirió que la inexperta podía haber cometido un error al preparar algo, alimentó la teoría de que la rama dorada había sido maldita por sangre campesina. El coro de miradas se inclinó hacia Guanyá, como si la inocencia fuera la primera acusada en los procesos de culpa. Guanyá sintió que la tierra que la había parido se abría bajo sus pies. No obstante, la joven no se dejó abrazar por la desesperación. Recordó la conversación con Fang y el archivo que había guardado en su delantal. Sacó la hoja con la palabra offshore y la llevó a Lin. Juntas, con la ayuda de un abogado que Lin conocía en la ciudad y la discreción de Fang, pusieron en marcha una investigación cuidadosa. No buscaban ajustes violentos, buscaban documentos, testigos y un rastro que llevara a la verdad. Guanyá ya no era la campesina sin voz, era una mujer que reclamaba la justicia para su madre y que se negaba a ser devorada por la narrativa de la casa. La reacción en la familia fue como un temblor. Alguien en algún lugar supo que se hablaba de cuentas ocultas. La abuela, desde su cama de hospital, abrió los ojos un día con la furia fría de quien conoce que lo que protege empieza a desmoronarse. «No permitiré que esto nos destruya», susurró con voz de porcelana, y la red se tensó.
Los aliados de antaño comenzaron a mostrar sus verdaderas caras, algunos preocupados, algunos furiosos y algunos listos para traicionar para salvar su propia piel. En medio de ese vendaval, la violencia escaló. Una noche, al regresar de una visita al hospital, Wanya fue atacada en uno de los corredores menos iluminados de la mansión. No fue un asalto sin sentido, fue una agresión con intención. Alguien le arrebató la rama dorada y la dejó tendida en el suelo. Sus manos sangraron, no tanto por el daño físico como por la herida que abrió en su orgullo. Corrió a la cocina, con los ojos llenos de lágrimas, y encontró a Pierce, que la abrazó con una ternura que la sostuvo. La rama dorada, recuperada, quedó colgada de su cuello como si fuera la marca de un sobreviviente. La agresión hizo visible lo que la investigación había ido hilando. Alguien no quería que la verdad saliera a la luz. El ataque se sumó a la sospecha de envenenamiento de Wang Mingxi. La tensión se volvió combustible. Chukia negó cualquier participación, pero su sonrisa no convencía a todos. En los corredores surgieron sospechas sobre empleados comprados o chantajeados. El rumor de cuentas offshore ya no era un susurro, era una amenaza que podía desintegrar reputaciones. Fue en ese momento, cuando la presión alcanzó un punto de ebullición, que la confrontación mayor ocurrió. Un documento crucial, una lista de transferencias a cuentas con nombres que no se correspondían con proveedores y una copia de un cheque firmado por un director de proyectos apareció en el estudio del despacho principal. ¿Quién lo había puesto allí? La pregunta no era secundaria, era el disparo que encendió la escena. Las miradas se cruzaron, las acusaciones empezaron a volar, y la abuela, aún débil, pidió que la familia se reuniera ese mismo día. La reunión fue convocada en la sala de conferencias, donde los cuadros de antepasados miraban con gravedad. Yang, con la compostura intacta pero la frente marcada, entró en la sala. Nadie esperaba que el hombre que había construido su reputación se viera de otra manera que no fuera calculadora. Sin embargo, la familia pedía explicaciones. La lista de transferencias apareció sobre la mesa. Nombres incomprensibles, montos que hacían palpitar una red de cuentas. La abuela miró a Yang con una mezcla de traición y furia. «Explícate», dijo. Yang escuchó sin prisa. Podía haber negado hasta el final. Podía haber puesto en marcha una red de mentiras. En lugar de eso, decidió que la única defensa que le quedaba, si quería alguna posibilidad de redención, era la verdad administrada con cuidado. Explicó su estrategia inicial de fingir incapacidad. La describió como una medida para proteger la empresa de ataques externos y para medir la lealtad de quienes lo rodeaban, admitiendo que había cruzado límites morales. No fue una justificación, fue un acto de responsabilidad. Había jugado con vidas para proteger activos, y ahora pagaba el coste humano de su cálculo. Fingí vulnerabilidad, dijo con voz baja, para saber quién me ofrecería la mano en la necesidad y quién me lamería las huellas en la gloria. Creí que era un método para proteger la empresa. No pensé lo suficiente en las consecuencias en las personas. Las palabras golpearon la sala como una bocanada de aire frío. Algunos murmuraron traición, otros, sorprendentemente, un ápice de comprensión. La abuela no retrocedió en su dureza. «Tú has puesto a esta casa en riesgo», espetó. Chukia, mirando con ojos afilados, sonrió con la satisfacción de quien ve su argumento probado. Pero la reunión no se limitó a confesiones de conciencia. Aparecieron pruebas tangibles, correos electrónicos comprometidos, transferencias demostradas por el banco externo que el abogado de Lin había contactado, y testimonios de empleados que habían sido sobornados para firmar documentos al borde de la noche. Fang, con la serenidad que lo había caracterizado, entregó su propia declaración. Había guardado copias de movimientos que le parecían extraños y que ahora estaban ante la vista de todos. Pierce dio un paso adelante y declaró que había visto a Yang de pie en la terraza en una noche de lluvia. La sala vibró con la revelación. La farsa tenía evidencia. La corrupción tenía rastro. La abuela, como una torre que puede caer, giró su mirada hacia un nombre que había permanecido hasta entonces en la penumbra: el presidente Chiao. Sugerencias, recibos y la conexión con proyectos robados empezaron a encajar. La investigación parecía apuntar afuera y dentro al mismo tiempo, a la familia rival y a manos dentro de la casa que habían servido intereses propios. Chukia se tensó, su posición se tambaleaba.
La voz de la familia, fragmentada, pedía justicia, pero una justicia que no siempre es rápida. En la noche posterior a la reunión, cuando la casa parecía oscilar entre la confianza y la traición, ocurrió la escena que marcó el punto de no retorno. La mansión celebraba una velada discreta en la sala principal. La televisión proyectaba imágenes de un foro empresarial que la familia no podía permitirse perder. En un momento confuso, la tensión estalló. Chukia, enfrentada con evidencias que la despojaban de su narrativa, perdió el control. Entonces se produjo la violencia que nadie hubiera querido transformar en espectáculo. En un forcejeo entre ella y Pierce, la navaja de Chukia salió como una sombra, y alguien resultó herido. No fue una escena de cine con sangre y estruendo, fue brutal en su sencillez. Un cuerpo que cae, una respiración que se vuelve corta, y el mundo que, por un segundo, se queda sin ritmo. La persona herida fue un ejecutivo secundario que había intentado detener el forcejeo. No murió, quedó grave, y su estado provocó la intervención policial. La imagen de la violencia no se permitió convertir en romance. La casa respiró miedo y vergüenza. Chukia fue detenida provisoriamente mientras la investigación avanzaba. Su furia había tenido un coste legal imposible de soslayar. El ataque desenmascaró más que la violencia, sacó a la luz la estructura de protecciones que había intentado sostener las mentiras. Ante la policía y los investigadores que ya se movían por la ciudad, salieron registros y fueron llamados testigos. La abuela, rodeada de médicos y abogados, vio cómo su control se le escapaba de las manos. Los rivales corporativos, como sombras al acecho, reaccionaron con rapidez. El presidente Chao fue llamado a declarar. Diversos contratos fueron congelados. La noticia se extendió a los medios, que olfatearon una historia de poder, engaño y traición. La familia Yang, antes impenetrable, ahora bebía del cáliz de la exposición. En ese torbellino, Wangia no fue una espectadora. A diferencia de la imagen que algunos querían trazar de ella, no era una víctima que solo lloraba, era una mujer con una causa justa. Fue ella quien, con la ayuda del abogado y Fang, presentó formalmente la documentación que probaba las transferencias. No lo hizo desde la sed de venganza, sino desde la necesidad de reparar, asegurar que su madre tuviera atención médica, que la mansión no se convirtiera en una trinchera de impunidad, que quienes habían sufrido manipulaciones encontraran, aunque parcial, reparación. Pidió el nombramiento de un comité independiente que revisara cuentas y contratos. Propuso medidas para proteger a los empleados comprados por sobornos. Había en sus actos una firmeza que rompía con la idea de que la rama dorada la había atado para siempre. La respuesta legal fue lenta, pero inexorable. Se congelaron activos, los bancos colaboraron con las autoridades, transferencias fueron rastreadas con nombres que aparecían y desaparecían como cigarras. Para muchos en la familia, la caída parecía inevitable. Para Yang, que había creado un mecanismo de pruebas que salió mal, la consecuencia era personal y profesional. Había perdido, en la búsqueda de un experimento, la confianza de quienes lo rodeaban. En medio de la tensión, ocurrió un momento íntimo que sería la primera escena del cambio en Yang. Una tarde en el jardín, Wangia regaba la planta que había salvado al llegar. Las hojas vibraban con la luz del final del día y la rama dorada colgaba cerca de su corazón. Yang se acercó a pie, con pasos vacilantes pero firmes. Esta vez no hubo efectos dramáticos. Se le vio caminar sin la ayuda de muletas, con el rostro marcado por la fatiga. No era un regreso teatral, era la decisión de andar hacia la verdad. «Quiero que esto termine con nombres claros», dijo, sin discursos. «Te fallé. Creí que podía protegerlo todo sin pagar por ello». Wangia lo miró, sintiendo la contradicción. Aquel hombre que había fingido, que había orquestado pruebas crueles, ahora se mostraba vulnerable de otra manera, confesando sus errores. No supo si abrazarlo o exigirle cuentas. Su voz, sin embargo, fue clara. «No busco que me compres con palabras, Yang. Quiero que mi madre esté segura. Quiero justicia. Y quiero que reconozcas el daño que causaste. Si haces eso y ayudas a reparar lo que se rompió, tal vez podamos hablar de algo más». Aquellas palabras fueron recibidas por Yang como el primer paso de una redención que no podía comprarse. Él aceptó, y no solo con palabras. Ante la llegada de los investigadores y la presión de los medios, renunció a su cargo como director ejecutivo provisional para cooperar con las pesquisas.
No lo hizo para evitar la caída, lo hizo para enfrentarla. Eso no borró lo que había hecho, pero fue una muestra de que estaba dispuesto a pagar por sus errores. La abuela, herida en lo más hondo, reaccionó con toda la furia de quien se siente acorralada. Intentó, desde su lecho, maniobras para salvar la reputación familiar, llamadas a aliados, intentos de desacreditar testigos. Pero la ley avanzaba en su cauce propio. Los bancos habían abierto investigaciones internas, el presidente Chao enfrentaba presiones públicas, la imagen de la familia estaba siendo reescrita en titulares que hablaban de cuentas secretas y transferencias. No hubo un ajuste sencillo, la caída fue salpicada de acuerdos, renuncias y denuncias cruzadas. En lo personal, la relación entre Yang y Wangia atravesó 3 escenas decisivas que cimentaron su arco común. La primera, ya contada, fue de la taza de té en la terraza, un silencio que se volvió puente y no examen. La segunda fue la ayuda tras su caída en el pasillo, un gesto de humanidad que desarmó el cálculo. La tercera fue la confesión en el jardín, donde Yang decidió presentarse de pie y pedir, no una absolución, sino cooperación en la reparación. Entre esas 3 escenas, la relación pasó de indiferencia calculada a confusión, de confusión a atracción, y finalmente a una lenta confesión de afecto que se ganó a pulso. Mientras la justicia seguía su curso, la trama secundaria que envolvía a Lin Moran se resolvió con una mezcla de verdad y ternura. Al principio, su embarazo había alimentado sospechas, rumores insinuaban que Yang había sido el padre y que ella buscaba protección para ella y su hijo. Lin, sin embargo, decidió enfrentarlo con dignidad. Presentó documentos de salud que demostraban fechas que no coincidían con los posibles encuentros que algunos insinuaban. Cuando la prensa especuló, como suele hacer, ella se limitó a pedir privacidad. La verdad, finalmente, fue una mezcla de pasado y compromiso. Lin y Yang tenían una historia complicada, una deuda moral de agradecimiento y una complicidad que los había marcado. Yang aceptó responsabilidades sin que su confesión borrara sus errores. No hubo aprovechamiento, hubo reconocimiento y compromiso. Lin decidió llevar su embarazo con apoyo, pero sin buscar escándalos. Su voz, lejos del victimismo, se mantuvo firme, pediría lo que necesitaba para su hijo, y su decisión fue respetada por Wangia, quien, con amplitud de corazón, le tendió la mano en un gesto que marcó la diferencia entre rivalidad y comunidad. La culminación de la trama corporativa llegó con la aparición de documentos que conectaban una serie de movimientos, contratos falsos, empresas pantalla y transferencias. Entre los nombres apareció un enlace con la abuela y también con algunas sombras dentro del consejo directivo. Las autoridades procedieron con investigaciones más profundas. Hubo arrestos preventivos de algunos gestores y la abuela fue obligada a responder en presencia de los fiscales. La familia estalló en 1000 fragmentos. Algunos se fueron, otros se quedaron, y la reputación que una vez brilló se vio manchada por la evidencia. La justicia no fue perfecta. En los procesos hubo acuerdos, condenas y también personas que lograron protegerse mediante maniobras legales. Pero las transferencias se congelaron, los contratos fraudulentos fueron anulados y lo más importante para Wangia, se consiguió una garantía económica para la atención de su madre y para la reparación de los daños infligidos a empleados que habían sido sobornados. No fue un final cinematográfico donde todo se arregla, pero sí fue una restitución tangible que permitió comenzar a sanar. La redención de Yang no llegó de un día a otro, fue un proceso tortuoso de trabajo honesto, entregó documentos, colaboró con investigaciones, se apartó de las decisiones ejecutivas y dedicó tiempo a reparar relaciones rotas. En la casa ofreció disculpas formales a quienes había manipulado. A Wangia le dio explicaciones sin expectativas que su perdón fuera automático. Ella, por su parte, exigió que su madre recibiera protección y que la empresa adoptara medidas para no repetir los mismos errores. Yang aceptó cada condición y pagó por ello. El camino hacia el perdón pasó por un momento decisivo. Después de meses de investigación y de audiencias públicas, el caso que involucraba a la familia Yang tuvo su día en la opinión pública y en la esfera legal. La abuela, con sus maquinaciones expuestas, fue sancionada por su papel en las transferencias. Algunos ejecutivos fueron despedidos y otros llevados a juicio. Chucky enfrentó cargos por agresión. La cárcel fue su nueva compañía por un tiempo. Para muchos, la lección fue amarga. El poder no exime de responsabilidad. La resolución personal entre Wangia y Yang llegó con una escena que cerró con ternura lo que se había abierto con engaño. Había pasado el tiempo suficiente para que las cosas se asienten. El otoño tendía a su fin y el jardín que Wangia cuidaba tenía nuevas hojas. Yang se acercó sin pompa. Había quedado claro que su fingimiento original había roto la confianza y no pretendía que un gesto corrigiera los años de daño.
En cambio, puso en práctica pequeñas acciones sostenidas, apoyó la reintegración de empleados, aceptó colaborar en la creación de un fondo que ayudara a trabajadores explotados y en lo personal se ocupó de su propio proceso terapéutico para entender por qué había elegido la mentira como herramienta. Una tarde, mientras Wangia trasplantaba una nueva planta al lado de la que ella había salvado, Yang se sentó a su lado sin pedir permiso. Miró la tierra con la que ella trabajaba con tantas manos y con voz baja dijo: «No puedo pedir que olvides. No pido absolución. Pido la oportunidad de construir algo nuevo contigo si alguna vez decides que puedes aceptar esto. Un hombre que está dispuesto a pagar sus errores y que quiere aprender a proteger sin destruir». Wangia lo miró. No había drama en su respuesta. Había una certeza templada por la experiencia. «Proteger no es poseer», respondió. «Y no acepto ser reparada por promesas vacías. Si quieres estar conmigo, que sea por lo que haces todos los días, no por las palabras de una noche». Yang asintió. En los meses siguientes no hubo grandes declaraciones públicas de amor épico. Hubo, eso sí, actos cotidianos. Él acompañó a la madre de Wangia a una cita médica, arregló fondos de apoyo y dejó que Wangia participara en decisiones que antes le habían sido vedadas. Le cedió espacio, no para ser magnánimo, sino porque comprendió que su rol ya no era dominante, sino compañero. La reconciliación no borró el pasado y no fue inmediata. Wangia puso límites, no permitiría que la rama dorada la definiera. Se esforzó por construir una vida donde su voz tuviera peso. Aceptó la protección que venía acompañada de responsabilidad y transparencia. Yang, por su parte, mantuvo su compromiso de trabajar por la restitución de lo robado y por la mejora de la gobernanza en la empresa familiar. Lynn Moran dio a luz en un clima menos enrarecido que el de meses atrás. Su bebé fue recibido con discreción, con el respeto que ella reclamó. Wangia visitó a Lynn en varias ocasiones y sin fingimientos le ofreció apoyo genuino. No todas las heridas se cerraron, pero la línea entre rivalidad y sororidad se transformó en un puente que no se desplomó. Para la familia Yang, la caída fue un aprendizaje doloroso. La abuela perdió parte de su poder. La casa cambió su ritmo y su transparencia. Para Wangia, la victoria fue doble. Logró la seguridad para su madre y ganó, poco a poco, un lugar que no le fue dado por lástima, sino conquistado con su voz. La rama dorada, que al principio había sido símbolo de pertenencia impuesto, se convirtió en símbolo de algo que ella eligió llevar, no como un ornamento que la define, sino como un recordatorio de la tierra que vino a recordar a esa casa. La última escena se desarrolló en el jardín, meses después de las noches de tensión. El sol caía en tonalidades cálidas y el viento movía suavemente las hojas. Wangia regaba la planta que tanto había cuidado. A su lado, Yang se acercó con normalidad, sin gestos pomposos, portando una pequeña pala. No hubo grandes declaraciones, sino una conversación tranquila sobre cómo iban las reparaciones en la empresa, qué medidas se habían implementado para proteger a empleados, cómo la familia estaba siendo llamada a responder. «No necesito promesas para siempre», dijo Wangia. «Necesito hechos, y hasta ahora veo algunos». «Haré más», respondió Yang, «no para purgar mi culpa, sino porque entiendo que la confianza se construye con el tiempo y el trabajo». Ella sonrió, una sonrisa que no era ingenua ni complaciente, sino serena. Sacó la rama dorada y la miró, luego la dejó reposar sobre la tierra como si la devolviera a sus raíces. No la tiró ni la ocultó, la colocó sobre la maceta, como ofrenda simbólica. Hizo un gesto que era al mismo tiempo despedida y preservación. La casa ya no la poseía, era su recuerdo y su elección. A la distancia, los trabajadores del jardín colocaban nuevas plantas. Lynn Moran paseaba con su bebé. La madre de Wangia recibía atención médica y estaba rodeada de cuidados. Chuquilla cumplía un proceso legal que la obligó a repensar sus actos. Algunos culpables estaban pagando, otros negociando, y muchos aprendiendo la lección de que el poder sin responsabilidad termina expuesto. La historia, al final, no presentó un final idílico donde todo se resolviera sin dolor. Presentó, en cambio, una posibilidad de reparación que se ganó con trabajo, valentía y transparencia. Wangia conservó su dignidad, recuperó a su madre y encontró en la vida junto a Yang la posibilidad de un amor que ya no fuera producto de una compra, sino de una construcción manchada por el pasado, pero templada por actos presentes. En el último atardecer de la temporada, mientras la luz dorada acariciaba las hojas nuevas, Yang se inclinó y puso su mano sobre la de Wangia sobre la tierra. No fue un acto de posesión.
Fue la promesa repetida en la forma más humilde que existe, la de acompañar y reparar día a día. Ella no dijo te perdono como sentencia única, dijo en cambio camina conmigo, no para que me salves, sino para que caminemos. Fue esa petición la que cerró una herida y abrió otra puerta, la de dos personas que, imperfectas, eligieron la responsabilidad sobre el truco, la transparencia sobre la manipulación y la compañía sobre la soledad. Y en el centro del jardín, la planta que Guanjía había salvado se alzó con nuevas hojas, testigo mudo de que el amor verdadero, cuando existe, necesita tierra, cuidado y tiempo para crecer. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que disfruta de las segundas oportunidades y de la justicia que toma tiempo en llegar.